doctor Lafuente. Ingeniero, muy buenas tardes, qué placer de verlo. Solamente lo veía por televisión. No, y qué gusto verlo sanito y bien. Gracias, gracias. Es muy importante, ¿no? Bueno, entonces empecemos con nuestra primera pregunta. La industrialización de los hidrocarburos, que es el tema que nos atañe hoy día. La industrialización es o fue una estrategia bien definida, fue parte de una política energética o una medida acertada, o consideramos que fue solamente proyectos aislados. Primero el doctor, no, ingeniero Arnés, por favor. Sí, buenas noches. Sí se definió dentro de lo que es una política, porque de manera inicial estuvo lo que era el referéndum del gas. Entonces, en la pregunta 5 estuvo claramente especificado el tema de la industrialización. Posteriormente, en la ley 3058, que al final una ley define políticas, se establece y también se prioriza la industrialización. Posteriormente, ya las demás normativas se van generando dentro de lo que es una política energética, ¿no? O sea, sí está dentro de lo que es el marco de una definición política. Doctor Lafuente, ¿usted qué opina al respecto? ¿Realmente fue una medida acertada la industrialización en el tema de... ¿fue una estrategia, una parte de la política energética bien abordada? A ver, yo creo que el tema en cuestión es si fue acertado, ¿no? Evidentemente, como el ingeniero comentaba, en el referéndum estaba en la ley 3058, perdón, está, y la verdad de las cosas es de que bajo este sentido sí estaba establecido en un instrumento legal que supuestamente es la base para llevar a cabo todo este proceso. Sin embargo, el tema de la industrialización, lo que tenemos que entender, no es lo que normalmente la gente de la calle considera. Esta es una actividad donde se necesita mucha inversión, mucho dinero, y la mano de obra es muy pequeña, ¿no? Y algo que es fundamental es hay que considerar que el precio del gas natural sea competitivo, y en este caso, por ejemplo, en este proyecto en concreto de la planta amoníaco urea, la que se hizo precisamente en Bulo Bulo, ¿no? En la provincia de Carrasco, en Cochabamba, lamentablemente no tuvo esas características. El precio, en principio, ustedes saben de que hemos estado exportando en buenos momentos hasta casi $10 el MBTU, y básicamente $10 en este último tiempo hemos estado entre 5 al Brasil y $6 a la Argentina. Sin embargo, esta planta tenía una como concepción que se pague $1. Entonces, normalmente el gas natural es, en genérico, ¿no es cierto?, es un energético. Entonces, la energía es en el lugar donde mejor se paga el gas natural. Y cuando tenemos excedentes importantes, entonces normalmente recién se utiliza para destinar a la industrialización. En este caso, por ejemplo, si ustedes miran y revisan un poco este proyecto, definitivamente se van a dar cuenta de que es un proyecto que nos hace perder dinero, ¿no? Y nos hace perder dinero desde la concepción misma de este proyecto, ¿no? La concepción misma de este proyecto, llevarlo a la provincia de Carrasco, en el Chapare, nos está poniendo en un enclave, ¿no? En un enclave que definitivamente nos aleja de los mercados de exportación. La cantidad de urea que se procesa en esta planta, bueno, en principio, para darle una idea, de acuerdo al contrato que se firmó con Samsung, tenía que tener una producción de 2.100 toneladas, ¿no? Evidentemente esto quedó en 1.600, pero fíjense, ¿no es cierto?, la cantidad menor entre el proyecto firmado y el proyecto con que resultó. Pero amén de ello, ¿no es cierto?, algo que preocupa de manera importante es que el monto, ¿no? Se firma el contrato con Samsung con $843 millones y terminamos, de acuerdo a la información del ministro de Hidrocarburos actual, en más de $1.000 millones. Ustedes se fijan, ¿no es cierto?, tiene un sobreprecio
importantísimo, más de 160 millones de dólares próximos. Consecuentemente, es una situación que como bolivianos nos tiene que llamar la atención. Imagínense, solamente con entre el precio firmado y el precio que termina, ¿no? Se podían haber hecho 3 hospitales de tercer nivel en este momento que como país estamos necesitando tanto. Entonces, era una de las cosas que quería que ustedes y los usuarios, los televidentes puedan tomar nota, ¿no? Las personas que van a ver estas imágenes. Otra de las cosas, por ejemplo, este proyecto tenía que concluirse en octubre del 2015 y lamentablemente, ¿no es cierto?, se concluye recién el 2018 en enero, pero lo peor de todo es de que ni al mes que está funcionando la planta entra en desperfecto, ¿no? Y lamentablemente, si ustedes miran el 2018, solamente me pasaron una información, un funcionario de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, donde funcionó aproximadamente el 47% de todo el año. Imagínense cómo es posible que una planta que costó más de 160 millones de dólares, encima de los 843, es decir, 1.000 millones de dólares para un país tan pobre como el nuestro, ya empieza a funcionar mal. Entonces, esta es una situación que llama la atención, y llama la atención, ¿no es cierto? Uno, ¿por qué el Estado boliviano no exigió a la empresa Samsung que devolviera, por ejemplo, los días de paro? De acuerdo a contrato, los días de paro debían de ser devueltos, porque cuando empieza a funcionar nuevamente, se empieza a procesar nuevamente, este producto sale fuera de condiciones, fuera de los estándares regulares. Consecuentemente, es una urea, ¿no es cierto?, que hay que botarla. Entonces, todo eso tenía que devolver la empresa que hizo esta fabricación. Y amén de ello, ¿no es cierto?, amén de ello, tenía que capacitar a nuestra gente. Actualmente, actualmente no se ha cumplido ello y lamentablemente hemos tenido que traer gente, por ejemplo, de la India y de Venezuela. Para que ustedes tengan una idea aproximada, a ese señor se le paga más de $60,000 mes. Imagínense esa cantidad de dinero. Evidentemente es una planta especializada, pero obviamente la construcción de esta planta y los acuerdos que se tenía con Samsung era capacitar a nuestra gente. Entonces, es por eso que yo considero, ¿no es cierto?, de que no fue acertada. Bien. No fue acertada. Ahora, evidentemente ya estamos con el elefante, ¿no es cierto? Y tenemos que hacerlo funcionar. Vamos a la segunda pregunta, por favor. ¿Qué hacer con los proyectos o las plantas que se construyeron y ahora ostentan capacidades ociosas o simplemente están paradas, como era la que usted comentaba, doctor? Vamos con el ingeniero Arnés, por favor. Ok, ahora vamos a ir aterrizando en función a lo que se ha mencionado y ya hablemos un poco también de las cifras. En el inicio de la industrialización, en el primer eslabón, imaginemos que en ese momento Bolivia exportaba 30 millones al Brasil y tenía planificado 26 millones a la Argentina. Simplemente ser exportadores e importadores de GLP, ahí va a crearse una incongruencia y va a ser hasta irónico. Simples exportadores de gas natural y importadores de GLP, algo que no cuadraba. Eso se subsanó con las plantas separadoras y con el caso de la planta de Garachaco, que va a lo que mencionaba Yandira, se tiene que incrementar la exportación a la Argentina, por lo que mencionas esa capacidad ociosa en la planta de Garachaco. Es la única referencia que puede subsanar a la capacidad instalada, porque esta fábrica se construyó en función a lo que era una planificación de exportación. Entonces, lo que se tiene que asegurar es, y es algo que voy a hacer muy repetitivo en esta videoconferencia, es asegurar materia prima y el mercado que es a la Argentina, que en lo óptimo, como se había especificado, tenemos hasta el 2026. Ok, y la hermenéutica la podemos conversar en función a lo que es la producción de vaca muerta, si queremos profundizar ese tema. Imaginas, ya después del eslabón de la separación, lo que mencionaba de la planta de amoníaco urea. La visión y la política energética en ese momento se definió qué proyectos de industrialización necesitábamos. Bolivia era importador de fertilizantes y teníamos también otros proyectos que era el polimérico. La necesidad y los recursos que salían del país por la importación de urea
era la opción número 1 dentro de los primeros proyectos. Samsung, y dentro de la nueva visión que se debería presentar en la industrialización para todo lo que ha mencionado el ingeniero se pueda subsanar, es de que no se genere una especie de EPC, se construye la planta y lo que es el EPCista recibe su dinero y se va. Eso debería ya pertenecer a una visión pasada y en la actualidad generarse solamente joint ventures o asociaciones público-privadas en las cuales, por ejemplo, Samsung ahorita sería el primer interesado en que la planta vuelva a operar. De tal manera de que se subsane no solamente con el tema de financiamiento, porque ahí el EPCista tendría que venir a entregar un poco del financiamiento, entrega el know-how y también capacita, algo que mencionó mucho el ingeniero. La capacitación es algo que coincidimos que es muy importante. Entonces, Yandira, en el tema de amoníaco urea era la planta que más se necesitaba en ese momento por la necesidad y había capacidad de exportación porque Brasil en este momento, mientras hablamos, sigue importando urea de ultramar. Entonces, Bolivia quería cooptar ese mercado. Ahora, estaba operando la planta con ciertos problemas. Si Samsung hubiera generado un joint venture, todos esos problemas obviamente se hubieran subsanado. Y a partir de ahora lo que se tiene que generar es una visión de competitividad y eficiencia en lo que es en las plantas de industrialización. No solamente amoníaco urea, que era lo que mencionaba el ingeniero, sino también para los futuros proyectos, ya sea de polipropileno, inclusive el proyecto de biodiesel podría pensarse también que sea muy competitivo y de manera eficiente. Entonces, esa fue la visión de industrialización en ese momento en sus eslabones. Doctor Lafuente, lo escuchamos. ¿Usted qué opina al respecto? Bueno, yo creo que ya estamos con esta responsabilidad y esta responsabilidad tiene que ser superada por los profesionales bolivianos. Un buen profesional es el que ve una adversidad y con criterio técnico tiene que ir superando poco a poco. Evidentemente, para que esta planta de amoníaco urea nos pueda funcionar, vamos a necesitar, por supuesto, que el tren que lleva precisamente de Bulo Bulo a Montero pueda funcionar. Entonces, eso nos facilitaría mucho el tema del transporte y bajar los costos. Y también, ¿no es cierto?, le quiero comentar de que uno de los problemas por lo que se cierra esta planta fue precisamente porque la gente del sector, ¿no?, de alguna manera monopolizó y de alguna manera chantajeó, ¿no es cierto?, a la gente de yacimientos. No salía, ¿no es cierto?, una tonelada de esta urea si es que no se utilizaban los camiones que ellos querían, y cada vez que ellos pensaban y consideraban que debía de subir el flete, lo hacían. Entonces, no podemos estar atrapados, ¿no es cierto?, con esta suerte de cooperativismo. Entonces, fíjese, ¿no es cierto?, pusimos en el lugar, le pusimos la planta en el peor lugar del país, en un lugar donde está excesivamente politizado, donde los sindicatos cocaleros son los que mandan. En consecuencia, ¿no es cierto?, nuestra situación como país es estar atrapados básicamente. Ustedes saben además que en esa región es una suerte de república, donde cuando quieren votan a la policía, cuando no quieren, ¿no es cierto?, les dicen que entren, cuando quieren votan a los médicos y cuando no quieren, ¿no es cierto?, los hacen entrar nuevamente. Entonces, estamos en una situación muy compleja. Sin embargo, tenemos que arreglar. Ahora bien, es importante, ¿no es cierto?, por ejemplo, mencionó el ingeniero la planta de extracción de licuables que tenemos en Gran Chaco, ¿no? Usted sabe que tenemos una capacidad para producir GLP de 2.247 toneladas. Y de las 2.247, el último mes tan solo ha producido 550 toneladas. Entonces, se puede imaginar usted cómo es posible que una inversión tan importante, una inversión multimillonaria, ¿no es cierto?, hoy día esté funcionando a casi a un 25-30% de su capacidad. Cuando uno hace estos proyectos de industrialización, como le había comentado, es que porque tenemos una cantidad suficiente de gas natural, y esta cantidad suficiente de gas natural, además de procurar los contratos de exportación y el mercado interno, tiene que tener un remanente para el mercado interno.
En este caso, por ejemplo, es claro que no la tenemos. Estamos castigando, ¿no es cierto?, gracias a este proyecto, en vez de vender a 5 o en su buen momento a 10, ¿no es cierto?, lo estamos vendiendo a 1. Y de añadidura, este producto no puede salir al exterior. Entonces, sin embargo, tenemos que lograr un arreglo. Bien, doctor, vamos con la siguiente pregunta para el ingeniero Ernest. ¿Cuál sería el desafío para este próximo gobierno en temas de industrialización de hidrocarburos? Bueno, y matizando lo que acaba de mencionar también el ingeniero, evidentemente hay que hacer algo para que esas plantas empiecen a generar dinero. La industrialización tiene esa visión principal, es la de generar valor agregado. ¿Y cómo tienes que garantizar eso? Pues el flujo de caja de cada proyecto tiene que ser el termómetro ideal para todos los proyectos. En el caso de amoníaco urea, como mencionaba, había lo que era una planta que funcionaba, si bien no a la totalidad de producción, pero exportaba y mantenía a su totalidad el mercado interno en el abastecimiento. Una vez que se para la planta, lo que es el daño emergente por todos los costos y hasta los mismos equipos que están parados, en determinado momento van a cobrar una factura muy grande. Y es algo que inclusive Samsung tiene que estar presente en la reactivación de esa planta. Entonces, por eso son los hitos que debemos ir cumpliendo. La vía del tren tiene que estar de lo que es de Bulo Bulo a Montero concluida. Se tiene que hacer un exhaustivo estudio de costos unitarios para la nueva entrada en operación y algo muy importante, complementar el equipo de comercialización para abarcar los mercados que hay en Brasil y también en Argentina, ya sea a través de un trader que tiene un know-how en acomodar el producto o en el mismo YPFB que contrate a las personas capacitadas para copar el mercado. La industrialización tiene esa visión, copar mercados y empezar a generar valor agregado. Esa es la primicia de lo que es la industrialización. Y en el caso de la planta de Gran Chaco, lo que hay que hacer es, tenemos un contrato firmado. Lo que hay que garantizar la materia prima a través de lo que es una etapa de sembrar la exploración y el gas, y fruto de esa etapa de garantías de materia prima, que es el gas natural, poder entrar en una negociación favorable con Argentina para incrementar la exportación. Y ojo, cuando ya tengamos esa exportación garantizada con Argentina, ahí vamos a garantizar la materia prima para la planta de polipropileno. De acuerdo, doctor. ¿Cuál es su opinión al respecto? De cuáles son o cuál es el desafío del próximo gobierno que asuma en temas de industrialización. Es importante considerar de que el país en este momento ha tenido una baja de producción. Teníamos una producción que en sus buenos momentos llegaba a 65 millones de metros cúbicos día. Hoy día estamos básicamente a 52 y posiblemente hasta el 2025 vamos a llegar a 34 millones de metros cúbicos. Esas son las proyecciones que son de yacimientos. Consecuentemente, si usted se fija, los volúmenes de gas natural difícilmente van a alcanzar para el mercado de exportación y el mercado interno. En concreto, ¿no es cierto?, tendríamos que cerrar o incumplir o el contrato del Brasil o el contrato de la Argentina. Y el mercado interno cada día es más importante. Antes el mercado interno, para darle idea a usted, el 2006 era cerca más o menos de 4 millones de metros cúbicos. Hoy día, ¿no es cierto?, ha triplicado esa cantidad, consecuentemente ya tenemos un mercado interno robusto, grande. Y si a eso, ¿no es cierto?, uno le tiene que agregar de que esta planta va a necesitar más de 1 millón de metros cúbicos, entonces no tenemos el gas suficiente. Entonces, como país, ¿no es cierto?, tenemos que considerar o vamos a la industrialización perdiendo plata o vamos a la exportación del poco gas natural que tenemos, ¿no es cierto?, ganando un poco más de dinero. Entonces, la decisión tiene que ser de los bolivianos de ver hacia dónde vamos. El gobierno o privilegia, ¿no es cierto?, tener nuestra planta de industrialización solamente como un hito histórico, como un hito que nos gusta decir que hemos entrado al proceso de industrialización, pero perdiendo mucho dinero,
o vamos, ¿no es cierto?, exportando gas natural. Ese es el trade-off que tenemos que hacer. De acuerdo. Vamos ahora con la siguiente pregunta. ¿Qué opciones de mercado tenemos? ¿Y qué normas deben cambiarse para poder tener un mejor desarrollo de la industrialización, por favor? Ingeniero Arnés, lo escuchamos. Sí, yo creo que se ha planteado una pregunta muy interesante que básicamente lo tienen que pensar también todos los bolivianos, creo que son actores activos, y yo la respondo en este momento. Países como Japón, Corea y otros países industrializados, sin tener una gota de petróleo o un metro cúbico de gas natural, hacen industrialización y tienen lo que es una estructura económica que puede soportar y apalancar proyectos y megaproyectos, y es por eso son países industrializados. Entonces, en el caso de Bolivia, como hemos necesitado siempre el dinero urgente, la necesidad y apremiante de recibir ese dinero cash, ha habido siempre esa necesidad apremiante y esa planificación de la industrialización siempre ha tratado de hacerse un poco a lo que es el costado. A través del referéndum se le dio ese empujón y el precio de las materias primas nos permitió apalancar el proyecto de amoníaco urea, porque al final el proyecto de amoníaco urea lo pagamos todos los bolivianos. Esa planta de amoníaco urea tiene que funcionar y tiene que empezar a ganar dinero. Eso es urgente, no hay otra opción ni siquiera inimaginable de poder transportarla, porque en este momento lo que nosotros tenemos que hacer es ganar dinero, basta de perder dinero. Es por eso que hay que seguir a los países industrializados. Y en cuanto a lo que es la pregunta de nuevos mercados y también acerca de lo que es la normativa, la seguridad jurídica que necesitan las empresas. Con esta nueva visión de joint ventures o asociaciones público-privadas, es casi obligatorio para cualquier empresa privada que viene a invertir aquí a Bolivia la seguridad jurídica, inclusive en la parte de exploración y producción, y más aún también en la industrialización. Entonces, la normativa siempre, esas empresas van a necesitar a un rango tal vez de ley para poder tener ese respaldo. Y es lo que ellos buscan y piden para poder asegurar su inversión, que es lo justo. Y obviamente esas normativas se tienen que generar. ¿Y por qué tenemos que hacer una normativa amplia y solamente de los hechos importantes? Porque debemos dar un poco de flexibilidad y tal vez llevar a un nivel de resoluciones administrativas cualquier tipo de detalle para no establecer todos los caminos críticos que se deben llevar en la industrialización a un rango de ley, que eso aprieta mucho y necesitas un poco de holgura en la planificación, porque como digo, en la industrialización tú lo primero que tienes que hacer es el mercado, porque el mercado es el que te da el dinero. Entonces, lo que siempre voy a repetir y voy a ser muy incisivo en eso, es de que para la industrialización lo que tenemos que hacer es eficiencia y competitividad. Eso debe ser la nueva visión. De acuerdo. Ahora, doctor Lafuente, ¿usted qué opina? ¿Cuáles son nuestras opciones de mercado y qué normativas debemos cambiar para poder desarrollar la industrialización? A ver, yo coincido con el ingeniero que en este momento vivimos con una constitución de 2009 que es diferente a la ley 3058, que correspondía a una visión neoliberal, y que además, y con reglamentos que corresponden de la ley 1689, que era la ley de hidrocarburos de 1996, donde estaba Gonzalo Sánchez de Lozada. Entonces, el país estamos viviendo en una suerte de incertidumbre jurídica. Como país, además, tenemos, entre comillas, los blasones de haber producido, ¿no es cierto?, ya 3 nacionalizaciones. Entonces, es claro de que la gente para invertir al país tiene resquemores. Y la industria petrolera, como ustedes saben, es aleatoria, es de un gran riesgo. Consecuentemente, tenemos que establecer un nuevo criterio en el país. ¿Cuál es ese nuevo criterio? Que el 50% de ingreso para que una empresa venga a hacer exploración, ¿no es cierto?, es prácticamente imposible. Es muy difícil, ¿no es cierto?, atraer a un inversionista
cuya responsabilidad de entrada es el 50%. Y estoy hablando solamente de las regalías y del impuesto especial a los hidrocarburos, ¿ya? Entonces, y a eso hay que agregarle los impuestos corrientes, es decir, el IVA y el IT, que eso más o menos comen un 25% más. Consecuentemente, las empresas solamente tienen una participación en este momento de un 25 y el 75% del país. Es obviamente, es muy bueno desde el punto de vista del país, pero es muy malo para quien tiene que hacer inversión de riesgo. Consecuentemente, tenemos que tener una nueva ley de hidrocarburos. Esta ley de hidrocarburos tiene que tener un government take razonable, ¿no? Que sea competitivo con el mercado del Cono Sur, es decir, con los países del Cono Sur. Y además, ¿no es cierto?, tenemos que darles la certidumbre a través de normas, de leyes, de que vamos a cumplir nuestra palabra. Y ahora, la segunda pregunta, ¿cuáles son los mercados? Los mercados naturales que tenemos es Brasil y la Argentina, que son mercados, ¿no es cierto?, cuya producción agropecuaria es muy importante. Entonces, y además, ¿no es cierto?, sin olvidarnos que tenemos como a Paraguay, que ha crecido enormemente el tema de soya, y Perú, que alguna vez, ¿no es cierto?, he encontrado gente aquí en Bolivia tratando de ver cómo se podría conseguir comprar precisamente la uva. Entonces, tenemos desafíos muy interesantes, pero lo más importante de todo eso es de que sí hay opciones de que podamos resolver este problema que tenemos con la planta de uva. Pero la parte previa, ¿no es cierto?, es siempre trabajar con el tema de la exploración, ¿no? La exploración es la madre del cordero. Evidentemente dice el ingeniero que podemos importar, pero esto funciona muy bien con países ricos, industrializados. Nosotros lamentablemente no estamos en esta situación. Tu micrófono, Yandira. Muchas gracias a ambos por este espacio. Vamos a, como les había comentado ya, primero bajar a impreso y luego ya vamos a publicarlo esto en nuestras redes. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Amable, muchas gracias. Un saludo, ingeniero. Un placer. Igualmente. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.